Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria, muchas gracias a todos los asistentes, acá veo ex compañeros de estudio, colegas, amigos de la Defensoría, y la verdad que es un honor venir nuevamente a este colegio de abogados, que para uno sigue siendo la casa, ¿no?, en donde dio sus primeros pasos, pese a que a posteriori hemos tomado el camino del otro lado del mostrador, ¿no? Estar tanto en Fiscalía como en Defensoría. Y como bien decía la presidenta acá de la comisión, la doctora Bulich, son temas tal como el que se eligió el año pasado. El año pasado hablamos del particular damnificado. En esta oportunidad me convocaron para hablar de las nulidades y las vías recursivas, temas que están siempre en el tapete, ¿no? Bueno, en sí el derecho penal podríamos decir que vive en los últimos años un estado de asamblea permanente, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo fallos que en algunos casos apenas podemos llegar a leer, que ya sale algún otro, sobre todos estos temas que tienen una discusión de fondo y que en general, como vimos el año pasado con lo del particular damnificado, tienden, según mi visión,
que seguramente es la que comparten mis compañeros de la Defensoría, tendiente a restringir cada vez más las garantías individuales, fundamentalmente las del imputado, las del acusado, las del justiciable. El año pasado vimos cómo el particular damnificado cada vez ha ganado mayor terreno, mayor espacio, en un, digamos, en un derrotero en el que casi hoy por hoy podríamos decir que tiene casi más facultades que el fiscal. De hecho, se vio el año pasado en el caso del camping El Durazno, en donde 4 personas fueron juzgadas por un abuso sexual de una menor, el Departamento Judicial Mar del Plata. Fueron absueltos. El fiscal obviamente aceptó esa resolución. El particular damnificado recurrió pese a que era un juicio por jurado y no tenía recurso alguno. Frente a esto, en vez de el Tribunal de Casación decir, mire, no tiene vía recursiva, esta sentencia ya pasó en la autoridad de cosa juzgada, le abrió la posibilidad, decretando la nulidad del juicio en virtud de que no se había citado al abogado del niño, al asesor de menores, eventualmente a la audiencia de juicio por jurado. Obviamente los imputados recurrieron, la Corte puso las cosas en su lugar, diciendo no, este juicio no es nulo, directamente esa nulidad no tenía tal entidad como para poder retrotraer todo a foja cero y la posibilidad cierta de que los imputados pudieran llegar a ser condenados en un segundo eventual juicio por jurado. Por eso digo que tanto el tema de los recursos como el de las nulidades hoy están un poco en tema de discusión justamente por esto, ¿no? Ver hasta qué punto nos atenemos a la Constitución, al derecho convencional y no nos dejamos llevar por cuestiones de índole social, político, mediático, lo que fuera, como para poner las cosas un poco dentro del eje, no me gusta decir garantista, pero para que se entienda tenemos que utilizar esa palabra, ¿no? Lamentablemente las cosas se van corriendo cada vez más, al punto que, bueno, prácticamente se va desdibujando un poco cuál es el fundamento de cada uno de los institutos o instituciones que tenemos dentro de lo que es el derecho penal. Por eso, desde ya adelanto que la impronta de esta charla va a ser un poco dentro de lo que es la defensa oficial, dentro del garantismo, si se quiere, pero entiendo que debe ser así para, vuelvo a reiterar, retomar un poco el camino por el que se han dispuesto todas y cada una de estas normas, que no tienen ni más ni menos que como meta la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Dicho esto, tenemos que decir que, bueno, como todos sabemos, el proceso no es ni más ni menos que un medio para solucionar conflictos. Ese conflicto se soluciona a través de una sentencia que eventualmente podrá ser de condena o de absolución, pero en todos los casos va a poder ser recurrida. Acá tenemos el primer tema que a mí me gustaba tratar, que quería tratar, que es el del derecho del Ministerio Público Fiscal a una eventual vía recursiva, que si bien es cierto, a través de las leyes la tiene, no lo vamos a discutir, lo cierto es que cada vez se está presionando más como para que en algunos casos se consigan recursos que hoy no se tienen. Hace 10 días, sin ir más lejos, acá en Bahía Blanca hubo un escándalo con un tema de un juicio por jurado, en donde el presidente, 2 días después del veredicto de no culpabilidad, termina por decir que había uno de los jurados que no era imparcial, que había querido influir sobre los demás, hablando cosas de algunas de las partes intervinientes en el proceso.
Y se presentó en Fiscalía diciendo esto. Hoy la Fiscalía está preparando un recurso, no se sabe bien de qué. En principio hicieron una presentación frente al juez Hugo de Rosa, que la verdad resolvió de manera impecable en el sentido de que no entendía que hubiera habido ninguna violación a ninguna norma, salvo la incumplida por el propio presidente del jurado de no haberla avisado cuál era su obligación. Esto no creo que pueda decirse que no se aclara en los juicios por jurado. Los que han estado en juicio por jurado saben constantemente cómo se les dice tanto al presidente como a los jurados que tienen cualquier problema lo tienen que comunicar al juez. Pero bastó este tema como para que hoy la Fiscalía esté preparando alguna presentación, eventualmente recurso, la verdad por ahora no lo sabemos, en donde va a presentar o plantear la nulidad del juicio y a su vez va a plantear la inconstitucionalidad de no poder tener un recurso el Ministerio Público Fiscal, así como también la posibilidad de que no solo sea el imputado el que pueda elegir la modalidad de juicio por jurado para ser juzgado. Es decir, vemos como a diario y ante alguna resolución adversa desde sectores que obviamente tienen todo el derecho del mundo de plantear las inconstitucionalidades que quieran, pero se va desvirtuando como la naturaleza misma, en este caso del juicio por jurado, que no es ni más ni menos decirle al pueblo que juzgue a un par, ¿no? Ahí estamos desvirtuando en todo caso la naturaleza jurídica del juicio por jurado. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas con cuestiones de jurisprudencia o doctrinaria local y vamos a empezar con el tema que nos ocupa. Las resoluciones judiciales pueden ser injustas, justas, pueden ser contrarias a la legislación. Lo importante es que haya alguna vía como para poder revertir cualquier resolución que tenga alguno de estos aspectos, ¿no? El principio de falibilidad humana, los jueces son seres humanos, hace que alguna resolución judicial pueda llegar a caer dentro de esta categoría, ¿no? Que sea injusta, que sea contraria a la ley, que sea contraria a la doctrina de los tribunales superiores, etc. Los medios de impugnación, en algún punto, respecto a lo que son específicamente las vías recursivas, guardan una relación de género-especie, siendo los medios de impugnación el género y las vías recursivas la especie. Y dentro de lo que es nuestro ordenamiento procesal, el libro 4 del Código de Procedimiento Penal, en el capítulo Impugnaciones, tiene criterios generales que pueden aplicarse a todos y cada uno de los recursos que solo pueden ser planteados frente a resoluciones judiciales, no frente a las resoluciones del Ministerio Público Fiscal. Estas, cuando son recurribles, entre comillas, son recurribles frente al fiscal general. Pero en principio, todas estas generalidades que regula nuestro ordenamiento procesal se rigen por el principio de taxatividad. No puede haber otros recursos que los que figuran o que los que están previstos en el Código de Procedimiento. Así como tampoco puede resolverse de manera o por la vía incorrecta distintos tipos de resoluciones. Para cada resolución vamos a tener algún recurso y eventualmente vamos a tener por ahí alguna excepcionalidad con alguna que otra presentación de la apelación en subsidio que puede generar la idea de que hay dos maneras de resolver una misma cuestión. Pero bueno, es un caso excepcional. Como decíamos, el principio de taxatividad, que está previsto en el artículo 421 del Código de Procedimiento, plantea también dos momentos distintos. En principio, la concesión del recurso,
Esto es la admisibilidad, que es muy importante fundamentalmente en lo que son los recursos extraordinarios, porque entrar a la Corte prácticamente en algunos casos resulta imposible si no se pasa este primer filtro. Y la segunda etapa, el segundo momento, que es la resolución. Para esto, los requisitos que vamos a tener van a tener que ser en principio el de la impugnabilidad objetiva, es decir, es necesario verificar si estamos ante una resolución jurisdiccional que pueda ser objeto del recurso interpuesto, si es pasible de ser interpuesto el recurso de apelación, recurso de reposición, recurso el que fuera necesario. Los requisitos formales, que son, como todos sabemos, el presentarlo dentro del plazo ante el órgano correspondiente. La impugnabilidad subjetiva, que se refiere a quiénes son los sujetos habilitados legalmente por la legislación procesal para recurrir. Es decir, solo podrán recurrir aquellos sujetos que, mencionados en el código, siempre y cuando tengan un agravio, y también un interés directo. Acá con el interés directo, por ahí tenemos que hacer alguna acotación, porque vemos también puntualmente que en la práctica hoy está bastante difundido el amicus curiae, ¿no? Que también es una institución que está medio deslucida respecto de lo que era originariamente. En el derecho romano, el amicus curiae o amigo del tribunal eran personas de reconocidos conocimientos dentro del derecho que se presentaban a ayudar al tribunal justamente para resolver cuestiones complejas. Hoy el amicus es un ayudante de una de las partes, no es ayudante precisamente del tribunal, simplemente se presenta fundamentalmente en su carácter de ONG, de persona jurídica, colectiva, etc., pero ayudando a una de las partes, ¿no? Tratando de que la balanza se incline hacia uno de los lados, no una posición objetiva como fue en su origen. Y los motivos específicos, ¿no? Que son los agravios y que son, como todos sabemos, aquellos puntos que generan, de la resolución, que generan algún perjuicio y que tienen que ser expresados claramente por parte de la parte legitimada. Nosotros, dentro de lo que son las vías recursivas, vamos a ver que hay recursos que directamente, no sé si se le pueden llamar recursos, cuando no son enviados a un tribunal superior. En algunos casos, por ejemplo, la aclaratoria se dice que no sería un recurso, sino que sería más bien un medio de poder resolver una cuestión a través del mismo órgano que la ha resuelto. Pero declarado el recurso admisible por parte del inferior, esto se envía al superior, que va a ser quien deberá resolver también una nueva admisibilidad a los efectos de determinar si sigue avanzando en la cuestión o si directamente no avanza y devuelve el mismo recurso sin resolver la cuestión de fondo. El conocimiento de la alzada, entonces, está limitado a los puntos de agravio. No se pueden tratar otros temas que no sean los que las partes hayan propuesto. Y por ende, decimos que ese conocimiento limitado, en algunos casos solo puede ser exento de estos límites, solo cuando pueda resolverse en favor del imputado. No vamos a poder resolver una cuestión más allá de lo que se nos ha planteado, si somos un tribunal de alzada, solo, únicamente, si es en favor del imputado. Esto tiene que ver con el principio dispositivo y a través del artículo 435 del Código de Procedimiento vemos que el Instituto de la Reformatio Impeius es el que prohíbe que cualquier resolución judicial, sobre todo cuando es recurrida, valga la redundancia, por el imputado, pueda hacerle
un perjuicio mayor que el que tenía antes de interponer el recurso. Los recursos, vamos a ver que tenemos dos clases, los ordinarios y los extraordinarios. En los ordinarios, la posibilidad de conocer sobre el caso es mayor, pueden analizarse cuestiones de hecho, de prueba, de derecho. Y en el extraordinario tenemos que el marco de discusión está acotado, en principio el análisis de cuestiones de derecho, aunque hoy esto es muy relativo después de los fallos Herrera-Ulloa y en el ámbito nacional el fallo Casal, bueno, que acá está equivocado, es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, pero que ampliaron un poco, en base al derecho convencional, cuáles son los motivos por los que se puede ir por un recurso extraordinario. En principio también tenemos que hablar de los efectos que tienen los recursos. Los básicos son el efecto suspensivo, la imposibilidad de ejecutar la sentencia recurrida. Hace muy poco el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en la causa Bruera, en donde se investigaba toda una cuestión respecto de unas defraudaciones cometidas en el marco de lo que era la Municipalidad de La Plata. El juez de primera instancia, pese a que estaba pendiente todavía el recurso de exhibición de prisión de Bruera y otros imputados, decidió igualmente detener a estas personas. Se interpuso recurso de casación y la casación le pegó un tirón de orejas al juez de primera instancia diciendo que el efecto suspensivo no permitía que pudiera avanzar en una medida de coerción a los efectos de asegurar algún peligro procesal. Es decir, que hasta tanto no se hubiera resuelto esa cuestión, la detención no podía haberse hecho efectiva. Y el efecto extensivo, que está previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal, que es una excepción al principio dispositivo del artículo 433, y que nos marca que los efectos beneficiosos para uno de los imputados, si no son de carácter personal, se hacen extensivos a todos los demás imputados. Cuando hablamos de que hay un solo de los imputados que recurrió alguna cuestión y el fallo le es favorable, ya sea en cuanto a que se haya decretado que el hecho no haya existido, que existiera algún tipo de nulidad en el procedimiento que haga retrotraer o incluso nulificar todo el procedimiento, va a beneficiar a todos los demás imputados. No así aquellas cuestiones de carácter personal, como podría ser la interposición de algún tipo de falta de responsabilidad por inimputabilidad, que solamente puede beneficiar a quien tiene esa característica. Entonces, fundamentalmente, y volviendo a lo del principio, el recurso, por lo menos como entiendo debe tomarse, es una garantía del imputado. Los pactos y tratados que desde la reforma de 1994 de la Constitución han sido incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos por un lado, en el artículo 8.2.h, que establece que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. H, derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 1 y 5, que establece que toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo prescrito por la ley. Establece claramente que son garantías en beneficio de los imputados. Esta consagración nueva, si bien el artículo 33 de la Constitución Nacional implícitamente establecía estas garantías, pero esta nueva por decirlo entre comillas,
nuevo aporte por parte del derecho convencional, agregando una nueva garantía, si se quiere, a lo que es la vía recursiva, faculta al imputado a hacer revisar el fallo adverso a través de el reexamen bajo una máxima revisión posible. ¿Por qué decimos una máxima revisión posible? Bueno, justamente hoy nombrábamos el fallo de Herrera Ulloa versus Costa Rica y el fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son fallos que determinaron ciertas directrices, entre ellas el acceso a una instancia amplia de revisión que incluye aspectos vinculados con la fijación de los hechos, la valoración de la prueba, la sencillez en la formalización de los agravios. Ustedes saben que, como vimos recién, tanto para los recursos de casación como para los recursos extraordinarios ante la Corte, era prácticamente imposible en un principio plantear cuestiones de hecho. Bueno, el fallo Herrera Ulloa sirvió de precedente para que a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Casal, adhiriera a estos principios y hoy se pueda hablar de un recurso mucho más amplio del que se tenía antes de estos fallos. La facultad del imputado de hacer revisar el fallo, entonces, es mucho más amplia que solo a cuestiones de derecho, como era antaño. Esta facultad de hacer una revisión no puede consistir en una violación del ne bis in idem. Esto también lo vemos a menudo respecto de determinadas nulidades que retrotraen el proceso a estadios procesales anteriores, en donde de alguna manera se termina perjudicando al imputado, si se quiere, en virtud de supuestas revisiones al debido proceso legal y garantías constitucionales que terminan jugándole en contra, en definitiva. Lo mismo ocurre con la revisión de sentencias o en el caso de los reenvíos. Hoy nosotros tenemos dentro de lo que es el Tribunal de Casación lo que es la casación propia y la casación impropia. La casación propia que termina por reenviar a un tribunal hábil para que resuelva algo que ya había resuelto uno de primera instancia, y en este caso volvemos a tener al imputado dentro de un proceso del cual ya había salido airoso, quizá con una resolución absolutoria. Y por otro lado, tenemos la llamada casación impropia, que es la de las resoluciones de casación que resuelven sobre el fondo de la cuestión, muchas veces también revirtiendo fallos absolutorios para reenviar nuevamente y que un tribunal de primera instancia imponga la pena. Por eso decía al principio que tanto las vías recursivas como las nulidades en algunos casos terminan jugando en contra de los imputados cuando no se las toma como garantías efectivas. Fundamentalmente en estos fallos lo que se trata de establecer son esas directivas para que no se puedan soslayar las garantías del imputado dentro del proceso. Fíjense también, el recurso de casación debe permitir al tribunal revisor examinar la validez de la sentencia en general, la legalidad de la prueba, en respeto a los derechos del imputado, habilitar la instancia de casación con presentación de todo agravio que razonablemente pueda constituir un error de decisión, y el examen de la sentencia debe ser integral. El único límite de esa revisión integral está dado por la imposibilidad fáctica que implica la inmediación, que es otra de las cuestiones que vemos a diario en los recursos de casación. Si bien casación tiene una audiencia que las partes pueden pedir para presentarse ante el tribunal e inclusive producir la prueba que les parezca pertinente, ello es de difícil consecución, sobre todo en causas que no son de gravedad.
Nosotros prácticamente no lo vemos eso porque directamente cuando el recurso entra en el Tribunal de Casación, ahí toman la posta los defensores de casación y raramente, salvo que nosotros lo pidamos, piden esa audiencia a los efectos que los jueces tomen un contacto de visu con el imputado, que puedan escucharlo, que inclusive en algunos casos se pueda llevar a algún testigo que haya declarado una cosa en la IPP y después durante el juicio oral haya cambiado ese testimonio para que explique cuál fue la situación. Estas audiencias generalmente no se hacen y complican aún más, y aún cuando se hacen, el tema de la inmediación de los jueces con lo que ocurrió en el juicio. Mayor es el problema cuando el juicio es un juicio por jurado, en donde directamente prácticamente el Tribunal de Casación resuelve así un poco en el aire, ¿no? Y de acuerdo a lo que se dice en el recurso, que es muy poco porque no se deja constancia de nada y es muy difícil de implementar. Nosotros en la causa Arce, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Arce, le reconoció al Ministerio Público Fiscal abiertamente la posibilidad de recurrir y por ende no podemos decir que el Ministerio Público Fiscal, porque también así lo establece el Código de Procedimiento, tenga esa posibilidad. Lo que sí entendemos que el recurso por parte del fiscal debería ser más acotado, debería ser más restringido, inclusive la parte que le toca al particular damnificado, en virtud de que, reitero, las garantías constitucionales, las garantías convencionales, son todas, de acuerdo a nuestro entender, puestas en favor de los imputados y no en favor del resto de la sociedad, y menos aún en favor del Estado, a quien representa el Ministerio Público Fiscal. Entiendo que, reitero, para poder tener una imagen clara de lo que estamos planteando, seguramente haga falta estar del lado del imputado. Sé que muchos abogados trabajan más del lado del particular damnificado, sobre todo en la profesión. A nosotros nos toca estar el 99,9% de los casos del lado del imputado. Y vemos cómo muchas veces estas supuestas garantías en favor de los imputados terminan siendo algo en contra. Dentro de los recursos ordinarios que tenemos en el sistema procesal actual, decía que la aclaratoria no sé si se puede considerar un recurso, ni siquiera está dentro de lo que es el articulado, está en el artículo 109 del Código de Procedimiento. Y bueno, como todos saben, directamente conforma una posibilidad de aclarar algún punto oscuro, algún punto insuficiente de la resolución. Obviamente, durante el plazo de la aclaratoria, cualquier vía recursiva se suspende en virtud de que la aclaración sobre el fallo, sobre la resolución que se entiende oscura o insuficientemente fundada, va a ser una parte integral de lo que se va a poder recurrir, por lo tanto, como unidad lógica, hay que esperar que el juez la complete de alguna manera. Subsanada esta deficiencia de orden material o conceptual, errores, puede ser incluso hasta de materiales de copia, etcétera, se suple esa omisión y en todo caso ahí recién va a estar lista la resolución como para apelarla. Tenemos también el recurso de reposición, que también hay algunos autores que señalan que no sería un recurso porque no se produce este envío a un órgano superior y por ende estamos dentro de lo que es la resolución del mismo tribunal. Recurso de reposición que, de acuerdo a la experiencia que tenemos en la Defensoría, sobre todo en los juicios orales, no se usa tanto como debiera, fundamentalmente para a veces fijar cuestiones o fijar algunas
protestas como para eventualmente a posteriori utilizarlos como motivos de agravio en un eventual recurso de casación. Muchas cosas se dejan pasar, que resuelven los jueces ahí in voce, y lo importante sería que, bueno, cada vez que hay algo que nos genera un perjuicio, sobre todo desde el punto de vista de la defensa, pedir al juez que revoque por contrario imperio esa resolución y en caso contrario dejar constancia de que formulamos protesta de recurrir en casación respecto a esa cuestión. Esto no veo que se haga mucho en los juicios orales, los juicios por jurado menos aún, pero nos perdemos motivos de agravios eventualmente a posteriori para poder plantearlos en casación. La resolución, una vez subsanada o sostenida por parte del juez que la ha resuelto, será pasible en todo caso del recurso de apelación, que deberá haber sido puesto o interpuesto en subsidio para no perderse esa posibilidad. El objeto de la apelación, como todos saben, será el de lograr que el Tribunal Superior revoque esta resolución que nos genera este perjuicio, y durante la IPP solamente podrá ser pasible o de interponer contra sentencias del juzgado de garantía. También se podrá apelar contra sentencias en el juicio oral o juicio abreviado en causas contravencionales. Respecto de las causas contravencionales, hay una cuestión sobre la que quería llamar la atención, en virtud de que se usa muchas veces el recurso de apelación en relación a la oposición de la requisitoria de elevación a juicio. Y en las causas contravencionales, por lo general, planteando la apelación a la resolución adversa de nuestra oposición a la requisitoria de elevación a juicio, nos quedamos después sin herramientas, sin armas para ir a un juicio, a un eventual juicio oral. ¿Por qué? Porque recordemos que a posteriori quien va a resolver sobre la eventual sentencia condenatoria del juicio correccional va a ser la propia Cámara. Y lo más probable es que cuando querramos plantear alguna cuestión que ya ha sido resuelta por vía recursiva por la Cámara, el juez de primera instancia nos diga, no, mire, eso ya está resuelto, no es materia de discusión en este juicio. No he visto que haya ocurrido mucho acá, pero en algún que otro caso he percibido que por ahí a veces ocurre, se comete este error, pensar que la apelación nos va a ayudar o confiar en que la Cámara nos va a resolver favorablemente esa oposición de requisitoria a juicio, y a posteriori nos encontramos con esto, ¿no? Con que nos gastamos todas las cartas en un recurso que no tuvo digamos, la resolución que queríamos. Las resoluciones apelables por vía de recurso de apelación son la inhibitoria, la legitimación del particular damnificado, la prisión preventiva, la excarcelación o su denegatoria, el sobreseimiento, las excepciones y el auto de elevación a juicio, que era sobre lo que hablábamos recién. Bueno, como todos saben, los plazos son distintos respecto de la resolución a recurrir. Por lo general, el recurso se debe interponer dentro de los 5 días, pero en los casos de las excarcelaciones o las exhibiciones de prisiones, este plazo está acotado a 48 horas. Debe haber algún gravamen irreparable, como para poder, que en el caso de lo que es una prisión preventiva está a la vista, no es necesario explicarlo, pero ese gravamen irreparable hay que explicarlo dentro de lo que es la vía recursiva, a los efectos de que se pueda establecer el agravio a resolver por parte del juez o de la Cámara. El Código establece que las cámaras deben estar divididas en salas. Hay departamentos judiciales en donde esto no ocurre, y entonces cuando una sala de una cámara ha resuelto algo durante el IPP, se ve impedida de resolver a posteriori, y esto debe pasar a un departamento judicial
que determinará la Corte. Pero en nuestro caso tenemos 2 salas, no tenemos ese problema. Y afortunadamente hoy se puede pedir la audiencia para alegar sobre los gravámenes que nos causó la resolución de primera instancia por vía oral. Digo que por suerte, porque una de las salas lo estaba negando. Se pedía la audiencia oral a los efectos de poder alegar in voce sobre el recurso interpuesto, y directamente no habrían esa posibilidad, pero a posteriori de la pandemia y con los medios ahora disponibles, se hacen remotamente, no es lo ideal tampoco, pero bueno, por lo menos esas audiencias ya se hacen en las 2 salas, es decir, que ante la interposición de un recurso de apelación se puede pedir alegar in voce. En nuestro país tenemos, dentro de lo que es la casación, en nuestra provincia, perdón, dentro de lo que es la casación, un resabio, si se quiere, de lo que fue originariamente este tribunal. Recordemos que la casación arrancó en la Revolución Francesa como un modo, más que como un tribunal, como un órgano político que controlaba las decisiones judiciales, que eran considerados el viejo régimen, ¿no? Los jueces junto con los nobles y los reyes eran considerados el viejo régimen. Entonces se estableció este órgano casatorio para controlar que las resoluciones judiciales se apegaran a la ley. La ley en este caso era considerada como producto del pueblo y por ende debía ser respetada a rajatabla, pero no resolvía sobre la cuestión de fondo. Terminaba reenviando para que un tribunal, no era un tribunal, era un órgano político que reenviaba a un tribunal para que resolviera la cuestión de fondo. En este caso, como les decía, nosotros tenemos algún resabio de lo que fue esta casación. Recién hablamos de que la mayor parte de las resoluciones de casación terminan siendo lo que denominamos casación impropia, porque no es que ya convertido en tribunal, no es que reenvía para que se resuelva, sino que resuelve y reenvía para imponer pena, algo así medio híbrido. Y como todos saben, bueno, el recurso de casación frente a una resolución, ya sea de las cámaras en los casos de las resoluciones de los juicios contravencionales o de los juicios llevados a cabo por los tribunales orales, van a ser revisadas por este Tribunal de Casación. Tribunal de Casación que, como decíamos recién, en principio solo permitía cuestiones técnicas, y a partir de estos fallos que mencioné, el fallo Casal fundamentalmente, abrió una vía casatoria mucho más amplia, pudiéndose discutir inclusive lo que son las pruebas producidas durante el proceso. Pero volvemos a lo que decíamos recién. No hay una inmediación tal como para que se pueda decir que de alguna manera estamos frente a un tribunal que puede resolver como si hubiera visto de primera instancia todo lo necesario como para establecer una resolución justa. Esa es la crítica fundamental, la crítica principal que deberíamos hacerle al Tribunal de Casación Penal. ¿Cuáles son las resoluciones recurribles? Bueno, como decíamos recién, las que denieguen la libertad personal, la sentencia definitiva de juicio oral abreviado y juicio por jurado, los autos dictados por la Cámara revocatorios de la primera instancia que pongan fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad. Respecto de las medidas de seguridad, en general el problema que estamos teniendo, tenemos un caso en particular, es que no se determina el plazo por el cual esa medida de seguridad
debe estar subsistiendo. Ahora tenemos un caso que está en la Corte como para resolver esta cuestión y que no sea una condena de por vida a una medida de seguridad para una persona que debería ser evaluada periódicamente a los efectos de saber si puede en algún momento ser externada, ¿no? ¿Quiénes están legitimados para recurrir? Bueno, obviamente Ministerio Público Fiscal, particular damnificado, y fundamentalmente el imputado. El imputado que, reitero, puede pedir esa revisión a través de la... Hemos tenido pocos casos de gente que está detenida que ha pedido la audiencia y ha sido trasladada a La Plata. Acá el principal motivo generalmente es todo lo que tiene que ver con el traslado, que la verdad que es bastante engorroso y agrega un sufrimiento tremendo a las personas privadas de libertad. Generalmente a veces los llevan un mes antes, los dejan allá en Olmos, donde no conocen a nadie, en buzones para preservarles la salud, porque si los tiraran ahí en población directamente no llegarían a la audiencia siquiera. Y a posteriori de la audiencia también cuesta después volver a traerlos, a veces los hacen recorrer toda la provincia. Por ende, en una época en donde muchos detenidos habían pedido ir a estas audiencias, la habían solicitado al Tribunal de Casación, terminaron por desistir de las mismas por estas cuestiones, ¿no? Todo lo que es la logística de traslado desde Bahía Blanca hasta La Plata hace que esto sea bastante engorroso y termine por afectar una de las garantías que tiene el imputado, que es justamente poder manifestar delante de los jueces que van a resolver su situación, por lo menos su postura frente a la resolución recurrida. Se pueden producir pruebas también en estas audiencias, pero son de muy difícil producción. No podríamos decir que se pudieran llegar a producir nuevas pericias, sí citar a testigos que por ahí, como decíamos en un momento, hayan declarado una cosa durante el IPP, una cosa durante el juicio, y eventualmente a veces puede ocurrir que declaren otra frente al Tribunal de Casación Penal, pero bueno, el tribunal ahí podrá evaluar con la inmediación necesaria estas circunstancias. Pero fundamentalmente el tema de la inmediación es el punto más flaco que tiene el recurso de casación. Y por último, respecto de todos estos recursos, el recurso de queja. Recurso de queja que es uno de los más importantes para hacer para hacer efectiva la revisión del fallo, ¿no? Porque si no existiera, no podríamos solicitarle al superior que, en definitiva, revea la inadmisibilidad decretada por el inferior a los efectos de abrir la vía recursiva. El superior entonces es el que decide si fue mal o bien denegado el recurso y debe resolver, una vez habilitada la vía recursiva, sobre el fondo de la cuestión. Toda pieza procesal que se tenga o que permita inferir a la alzada que se ha tomado todos los recaudos para satisfacer los requisitos de admisibilidad deben ser acompañadas. Uno de los problemas que tenemos habitualmente para la admisibilidad de los recursos, tanto en casación pero fundamentalmente en la Corte, es no acompañar lo que podríamos decir prueba documental o constancias documentadas respecto de que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad para que se abra la vía recursiva en la Corte. Recién entonces la alzada, si está mal denegado, lo devuelve, en todo caso, resolviendo la cuestión de fondo, y si considera que está bien denegado, obviamente sin expedirse al respecto. Dentro de las vías recursivas también, a la que no podemos llamar por ahí recurso, está la acción de revisión,
que está establecida en el 467 del Código de Procedimiento Penal. Acción de revisión que tiene determinadas características porque no es común que se pueda abrir, no conozco muchos casos, sí algunos que lo están intentando, porque tiene que reunir determinados requisitos. Primero se puede dar frente a hechos, cuando los hechos fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable. Es decir, y de hecho nos ha ocurrido, dos imputados que no van a juicio en conjunto porque uno todavía no está detenido o por X motivo termina siendo juzgado a posteriori, y tenemos dos situaciones casi similares, pese que son dos personas distintas, uno absuelto y el otro condenado. Para que esto pueda verse, digamos, para que se pueda dar la acción de revisión, estas dos sentencias ya tienen que estar en carácter de cosa juzgada, deberían estarlo. Hay un caso también en donde se está planteando la acción de revisión, que es un caso de un abuso intrafamiliar, en donde el imputado, luego de ser condenado, luego de haberse prescripto la pena y eventualmente la obligatoriedad de la ejecutoriedad de esa pena, vuelve y se encuentra con que los supuestos abusados dicen: a mí esto me lo metieron en la cabeza, yo no recuerdo que haya sucedido, y hoy están tratando de rever cómo abrir a través de esta acción de revisión, retrotraer todo y dejar sin efecto esa sentencia, aun cuando hoy no tiene posibilidad de ser ejecutada. Pero sí queda como antecedente para esta persona, ¿no? También aquellas sentencias fundadas en prueba documental, testifical o pericial que fuese declarada falsa en fallo posterior irrevocable. Esto también es bastante difícil porque, supongamos en el caso de un testimonio en donde en el mismo juicio oral los jueces mandan a abrir una causa por falso testimonio, tenemos que esperar todo el procedimiento y que eventualmente la causa llegue hasta la Corte de Nación, que ratifique el fallo de primera instancia por falso testimonio, para recién ahí poder pedir la revisión de una condena que fue fundada quizá en un testimonio falso. Por eso no es tan fácil de abrir o de interponer esta acción de revisión. Las sentencias condenatorias pronunciadas a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito declarado en fallo posterior irrevocable, lo mismo, el fallo tiene que ser posterior e irrevocable, es decir, que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Y el descubrimiento de hechos nuevos, que era el caso que yo les planteaba de el abuso intrafamiliar, en donde los supuestos damnificados o las supuestas víctimas terminan con el tiempo reconociendo que fueron presionados por parte de otros familiares a los efectos de declarar en tal o cual sentido, y ello fue fundamento de la sentencia que se impuso al imputado. También cuando el condenado cuando el hecho cometido encuadra una norma penal más favorable, a posteriori alguna reforma que pueda verse modificando la ley y que sea más favorable al imputado. En este caso corresponde aplicar la norma penal más benigna. Cuando haya una ley posterior que declare no punible el acto que antes se consideraba como tal, no he visto casos en donde se esté planteando la revisión de personas que tuvieran el tema de las plantas de marihuana para realizar algún tipo de medicamento, etc. Es cierto que a través del ReproCam a posteriori se generan determinadas obligaciones y determinados requisitos a cumplir para poder hacerlo, pero en ese momento no estaba regulado y la verdad que podría llegar a plantearse esta situación, una acción de revisión para aquella persona que haya sido condenada
en algún tipo de este tipo penal. La acumulación de penas cuando se ha procesado a una persona por 2 o más delitos separadamente y hay que hacer una unificación, en ese caso también se puede pedir la revisión a los efectos de hacer una unificación que no sea una mera suma aritmética. Si la sentencia se funda en interpretación más gravosa para el condenado que la sostenida por el Tribunal de Casación Penal o la Suprema Corte de Justicia, también corresponde la acción de revisión. Y cuando la conformidad en juicio abreviado no se hubiere prestado libremente, tal como lo establecen los artículos 396 y 397 del Código Procesal Penal. En estos casos entonces procedería esta acción de revisión, que no sé si la podemos denominar recurso, pero sí es una vía recursiva, es una herramienta, una herramienta más como para poder revertir una sentencia de condena. Pasando a los recursos extraordinarios que se plantean frente a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, recordemos que los recursos de casación hoy no son considerados, el recurso de casación no es considerado un recurso extraordinario, es un recurso ordinario, cada vez más ordinario podríamos decirlo, porque realmente hay tantas salas y tantos jueces como posturas. Lamentablemente no se está observando que se llame a resolver fallos plenarios. Con la Fiscalía tenemos algunos puntos en común en donde nos miramos medio de reojo como diciendo pedilo vos, nadie se anima porque nadie sabe qué pueden llegar a resolver en conjunto todos los jueces del Tribunal de Casación como para tener un fallo que diga, bueno, miren, esto es blanco, esto es negro, y nos estamos todos tirando a ver la jurisprudencia en cada caso concreto, pero también que no nos sirve de mucho porque depende de la sala en que toque, ¿no? Pero bueno, los recursos extraordinarios, como decía recién, son los que se pueden plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que tiene por fin específico el controlar la aplicación correcta de la ley de fondo, justamente esta función denominada nomofiláctica o de unificación de la ley a los efectos de que los distintos tribunales no apliquen de manera distinta y se perjudique el principio de igualdad aplicando de manera distinta la ley en un caso o en otro. Asegurar el respeto irrestricto de las garantías constitucionales, el debido proceso, la competencia revisora otorgada por la Constitución Provincial que persigue la unificación de fallos contradictorios de los tribunales inferiores en aras de certeza jurídica e igualdad ante la ley, que también es la función en algún punto casatoria que tiene la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Los 3 recursos que tenemos para plantear frente a la Corte son el de inconstitucionalidad, que permite conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que se estatuyan sobre materia regida por la Constitución Provincial. El de inaplicabilidad de ley, aquellos tribunales que fundan sin aplicar debidamente la ley en sus sentencias, y el de nulidad contra la violación a las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. El recurso, vamos a reiterar, es una garantía del imputado, tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos. De esta manera, vamos a ver que aquí también se replica el principio de la reformatio impeius. No va a ser posible que un recurso interpuesto por el imputado termine por aplicarle una pena superior a la que venía sufriendo, salvo en el caso de que lo haya recurrido también el particular damnificado o el Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, para recurrir fundamentalmente, como en todos los recursos, hay que sufrir un perjuicio. Y en este caso, en el caso de los recursos ante la Suprema Corte, pese a los fallos Casal y el que veíamos el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Herrera Ulloa, no es tan fácil poder
pedirle a la Corte que amplíe el criterio y se puedan plantear cuestiones de hecho o de prueba. No obstante ello, a través de algunos trucos que tenemos los abogados, el principio de arbitrariedad y el principio en el caso de los de inaplicabilidad de ley, el principio de la falta de apego a la ley o la falta de fundamento respecto de la resolución nos permiten a veces por la ventana meter algunas cuestiones de hecho y de prueba que por ahí están vedadas. No obstante ello, reitero, entiendo que de estos 3 recursos el más amplio puede llegar a ser el de inconstitucionalidad, en tanto y en cuanto ahí la Corte tiene esta función específica respecto de poder controlar, tanto en leyes, en reglamentos, en decretos, en ordenanzas, que las mismas estén apegadas a los principios de la Constitución provincial en este caso. Pasando al tema de las nulidades, que en este caso lo dejé para lo último porque también me parece que tiene que ver con una función recursiva en algún punto. Las nulidades están puestas en el proceso justamente para garantizar determinados derechos que tiene el imputado y por ende también su interposición se puede plantear desde el punto de vista recursivo o de revisión, ¿no? Como todos sabemos, las nulidades se dan o decretan la ineficacia de actos procesales cumplidos en forma defectuosa. Las absolutas, que son declaradas de oficio en cualquier estado del proceso, no son subsanables, son las previstas en el artículo 203, implican una violación a garantías constitucionales, y las relativas o generales, que afectan garantías constitucionales disponibles, son subsanables, solo pueden ser declaradas en la etapa procesal oportuna y a petición de parte interesada. Por ejemplo, intervención, asistencia y representación de sujetos procesales no necesarios, las partes civiles, el particular damnificado. Todo esto previsto en los artículos 202 y 205 del Código de Procedimiento. La nulidad del acto hace nulo todos los actos consecutivos que de él dependan. Esto está establecido en el 207 y en algún punto nos parece que puede llegar a jugar en contra del imputado, fundamentalmente cuando retrotrae en demasía etapas del proceso que ya habían sido superadas con alguna excusa siempre supuestamente en beneficio del imputado, pero que no lo es tal, ¿no? Entendemos que en algunos casos la aplicación in malam partem de las nulidades terminan por perjudicar más que beneficiar al imputado, que debe ser el destinatario final de cualquier garantía de tipo constitucional. La pregunta que nos podríamos hacer es si resulta legalmente posible y constitucionalmente posible que retrotrayéndonos a un estadio procesal, como por ejemplo el de la declaración indagatoria por algún defecto de forma no imputable al imputado, por algún defecto formal que haya dejado pasar la Fiscalía, si se puede anular todo cuando ya estábamos a punto de entrar a la sala de audiencia para hacer el juicio. Todo esto que vemos en algunas oportunidades de retrotraer a etapas procesales que ya estaban precluidas, nos parece violatorios totalmente de las garantías constitucionales que justamente deben, por las que deben velar la declaración de las nulidades. Esto
Para que haya una nulidad, el acto procesal irregular debe lesionar una regla constitucional a favor de la persona sometida a proceso, la garantía como límite del poder punitivo estatal, y el segundo requisito, dentro de lo que es el perjuicio, que el acto procesal causa a la persona sometida a proceso penal una situación jurídica lesiva, comparándola con la situación jurídica existente del acto procesal en cuestión. En el fallo Matei, la Corte estableció determinados principios generales. Lamentablemente, este fallo después fue, en el caso de declaración de nulidades, desvirtuado por otros fallos posteriores, en donde se dejaron un poco de lado estas directivas, pero que entiendo deben ser nuevamente puestas, o por lo menos enderezarnos hacia hacerlas cumplir, a los efectos de poder sostener los principios generales en el caso de las nulidades. La primera directiva que estableció el fallo Matei es que la preclusión opera salvo casos de nulidad por violación de formas esenciales del juicio, en el caso de la acusación, de la defensa, la prueba y la sentencia, sin perjuicio de que la garantía del debido proceso ha sido establecida fundamentalmente a favor del imputado. Por eso, en cualquier caso en donde se pueda decretar alguna nulidad en estas etapas del proceso, lo primero que tenemos que fijarnos es si la estamos declarando en favor del imputado. A veces, sobre pretexto de que no se respetó el debido proceso, terminamos retrotrayendo a una etapa en la que el imputado, incluso a veces privado de su libertad, sigue esperando que se haga el juicio porque ha sido diferido, como en el juego de la oca, ¿no? Que lo volvieron al casillero de salida. A partir de la acusación fiscal existiría un derecho a obtener una sentencia dentro de un plazo razonable. El otro día estábamos viendo algunos casos en donde vemos que los fiscales, sobre todo en causas de abuso sexual, se están extendiendo demasiado en aquella etapa probatoria acá el doctor Avellaneda me dice que sí, se ve que está sufriendo alguna consecuencia de ese tipo. Se están excediendo en buscar pruebas antes de llamar a indagatoria al imputado. Y el imputado ya sabe que supuestamente, o sea, sabe que está denunciado, pero no llaman a indagatoria. ¿Qué pasa? Claro, uno cuando ve esta directiva derivada del fallo Matei, un poco entiende por qué. A partir de que el fiscal sienta al imputado en la silla de acusado, le empieza a correr el reloj para que termine la IPP y para que el propio imputado pueda tener una sentencia dentro de un plazo razonable. Pero bueno, es cierto que hoy esa preprueba, si se la puede llamar así, antes de la declaración indagatoria, en algunos casos se está extendiendo al punto de que por ahí las víctimas le reclaman a sus abogados, mire, ¿qué pasa? El fiscal no me cree. Es más, llaman a declarar a la víctima 2 o 3 veces, les hacen hacer informes victimológicos, todo como para conseguir la mayor cantidad de pruebas para después tirársela al imputado y a partir de ahí empezar a correr la carrera contra el reloj, ¿no? Pero bueno, en algunos casos vemos que se está extendiendo más de lo deseado. También es cierto que con las nulidades y retrotrayendo el proceso a etapas anteriores, se corre el riesgo a una doble condena penal, es decir, a juzgar 2 veces a una persona por el mismo hecho, violando el principio del ne bis in idem, ¿no? Esto está ocurriendo con fallos de casación que anulan los juicios y reenvían a los efectos de que a través de jueces hábiles se vuelva a hacer el juicio, resolviendo en causas que, como decíamos, no han tenido ni siquiera el más mínimo principio de inmediación para saber si realmente la absolución era correcta o no, ¿no? Y en definitiva, también notamos que termina siendo esa resolución de casación un mensaje indirecto al nuevo tribunal para decir acá hay que condenar. Eso evidentemente no se nos escapa tampoco. El imputado no debe soportar las consecuencias entonces desfavorables de una falencia del Estado a través de sus órganos judiciales.
Lo que debe tener entonces es un derecho, tiene un derecho a un pronunciamiento penal rápido. Esto lo establecen tanto el artículo 14, inciso tercero, apartado C de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, así como también el artículo 75 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Como colofón, como corolario, para no aburrirlos más, entendemos que las garantías en contra del imputado no pueden ser de alguna manera sustentadas. Entendemos que sobre todo las nulidades terminan siendo la garantía de las garantías en algún punto, porque aún sin vía recursiva terminan por subsanar defectos de procedimiento o inclusive tener resoluciones que favorecerían al imputado por nulas, perjudicarían al imputado por nulas, y por eso también es que lo quise tratar dentro de lo que son las vías recursivas, que no es tan descabellado teniendo en cuenta que en el viejo código Joffre estaban incluidas dentro de los recursos que se podían plantear por las partes. Bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido ni haber ido demasiado rápido y estoy disponible para las preguntas que quieran hacer. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas para hacerle al doctor. Sí, yo más que nada, comparto con él en la Defensoría y el otro día justo tuve una experiencia con un juez en un juicio que era una causa de flagrancia y me dice, vos me venís a plantear todo esto cuando lo podría ser planteado en la instrucción ante el juez de garantías. En la requisitoria de elevación a juicio me planteaba las nulidades y me pedía el sobrecimiento. Está relacionado con lo que estás diciendo vos, Pablo. Entonces, yo le tuve que decir al juez que me hace este planteo, porque después me da todo lo que... Digo, ¿sabes qué pasa? Yo lo planteo, el juez me dice que no, lo apelo a la Cámara y la Cámara declara todo nulo, pero le hace una hoja de ruta al fiscal para que él investigue, retrotraiga todo el proceso y encaje bien la calificación y la prueba que le falta y vaya armado al juicio. Entonces nos está pasando a nosotros como operadores del sistema que hemos dejado prácticamente de apelar cualquier tipo de requisitoria, porque vos apelas la requisitoria y le estás dando la posibilidad al fiscal a que rectifique, porque no es que la Cámara anula y dicta un sobrecimiento, no, anula y te manda a foja cero y ahí es en perjuicio del imputado. Sí, cuando incluso no da indicaciones también al fiscal, ¿no? Sí, y muchas veces le dice, usted no investigó bien porque en la calificación tendría que haber llamado a otro testigo y les está allanando el camino. Entonces, nosotros vamos buscándole la vuelta y hemos decidido prácticamente que era una herramienta positiva, evitando los juicios, que a veces no tiene sentido un juicio, si uno lo puede trabajar en el expediente y pedir un sobrecimiento, terminás yendo a todo juicio porque corres el riesgo de plantear una nulidad, que no te la den, quedás entrampado, vas a la Cámara y que la Cámara te resuelva peor, pero encima de resolverte en contra, le deja armada todos los argumentos a la Fiscalía para que investigue y vaya a juicio. Y me ha pasado hasta con casos de calificación que el fiscal le erraba hasta la calificación. Eso se está viendo en todos los departamentos judiciales de la provincia. Hablando con otros defensores generales en algunas reuniones que tenemos periódicamente, la única vía de escape que hay hoy respecto de no caer en estas situaciones terminan siendo las vías alternativas de culminación del proceso, como pueden ser suspensión de juicio de prueba cuando se puede, y si no, los juicios abreviados. La Matanza hoy, por ejemplo, tiene 99,9 casi por ciento de juicios abreviados. Es increíble. Parece Estados Unidos, no va nada a juicio. O lo que va es muy grave, ¿no? Entonces sí, les está pasando esto, como que no confían o no tienen respuesta en las cámaras y terminan produciendo un cuello de botella que terminan o en juicio o en juicios abreviados. Por eso el sistema no es que no da abasto, se está operando mal el sistema,
y las válvulas de escape, que pueden ser una oposición a requisitoria de elevación a juicio para evitar la cantidad de juicios que estamos teniendo, no la estamos utilizando, porque es un riesgo utilizarla y terminar avivando, dicho en criollo, a través de la Cámara al fiscal y que complete todo lo que le falta. Entonces directamente digo, no, yo no apelo más nada, realmente. Y el otro día me sorprendió porque un juez me dijo, esto yo, ¿cómo no te lo van? No, y si me lo dan y me lo apelan y me declaran todo nulo. De hecho, la otra vez hasta tuve una causa donde apelo y la resolución me perjudicaba, me cambiaban la calificación porque estaba prescripto, o sea, en un reformato imperio, después se prescribió, pero vemos cosas inéditas últimamente. Sí, por eso, bueno, hacíamos tanto hincapié al principio respecto de que tenemos que entender los recursos como garantías del proceso para el imputado. En estos casos vemos que, bueno, justamente producen todo lo contrario, ¿no? Incluyendo en algunos casos que se pueda llegar a violar la reformatio impeius también, ¿no? Sí, perdón, y lo que hoy acotabas vos claramente con el juicio por jurado, que el fiscal sigue intentando recursos contra una decisión del soberano. No entendemos cómo funciona el juicio por jurados y cuál es el sentido del jurado cuando ya se empieza a recurrir, se empieza a discutir la validez de esa decisión. Y bueno, estamos desnaturalizando el sistema y se está forzando, se está corriendo los límites de lo que es el debido proceso y de las garantías constitucionales. Sí, por eso la charla un poco estaba encarada o apuntaba a esto, ¿no? A llamar la atención respecto de cómo se va desvirtuando determinados institutos, como pueden ser los recursos o las nulidades, en perjuicio de los imputados, cuando en principio y originalmente siempre fueron en favor de los imputados, ¿no? En favor de quien pesa durante todo el proceso el principio de inocencia, ¿no? Porque si no pareciera como que el principio es el contrario, el principio de culpabilidad. Entonces, como que cualquier incidencia termina siendo perjudicial para el imputado en vez de beneficiarlo. El doctor Gorosito. ¿Qué tal? Bueno, primeramente felicitaciones por la claridad de la exposición. Me voy a permitir hacer dos preguntas. La primera de ellas doctrinaria, la segunda un poco más práctica. Uno de los requisitos que bien estaba establecido ahí en el Power y que es como repetido como una letanía por toda la jurisprudencia es el requisito del perjuicio, ¿no? El perjuicio concreto para poder dar una nulidad. Ahora bien, el catedrático Nelson Pessoa, en la última actualización de su obra, hace una crítica muy exhaustiva de esta cuestión de requerir siempre la acreditación de un perjuicio concreto y actual, puntualmente, en el caso de las nulidades absolutas, ¿no? O sea, nulidad absoluta que obviamente implica una vulneración de garantías constitucionales y que, bueno, también debería ser en toda instancia y en cualquier momento del proceso de oficio por cualquier tribunal ser, digamos, dada. Y en función de eso, entiende Pessoa de que este requisito del perjuicio concreto no debería ser requerido en el caso de nulidades absolutas que impliquen una violación flagrante. Y da algunos ejemplos, ¿no?, del tema. Quería primeramente consultarle si usted coincide con esta visión de Pessoa. Sí, totalmente. Pessoa, de antaño, ¿no?, en la última obra, viene diciendo que las nulidades absolutas ni siquiera habría que fundarlas. Simplemente manifestarlas frente al juez y debería tender a hacer un control como de constitucionalidad o inconstitucionalidad respecto de la resolución recurrida, pero sin tener que andar explicando, porque el tema no es que hay que manifestar el perjuicio. El perjuicio es muy fácil de manifestar. El tema es que a veces se pide más, un poco más, ¿no? Un fundamento prácticamente filosófico del perjuicio, como para hacer lugar. En ese sentido, yo coincido totalmente con Pessoa que en el caso de las, sobre todo en las absolutas, no debería siquiera pedirse explicación alguna. Bien, la segunda pregunta, voy a tratar de hacer rápido para no abusar de tu tiempo, es la siguiente. Hay un estudio que fue citado hace poco por Martín Sabelli, realizado específicamente en la zona metropolitana de Chicago,
en el cual han estudiado empíricamente cómo las audiencias virtuales, las realizadas por Zoom, resultan ser eficaces o no para el sistema judicial y específicamente para las garantías del imputado. En este estudio, realizado en cientos de casos, fue específicamente sobre las audiencias de fijación de fianzas, una cosa parecida al 168 bis nuestro, ¿no? Y lo que dio como resultado de ese estudio fue que en un 76% de las veces, en realidad es entre el 75 y el 76% de las veces, los jueces dictaban la prisión preventiva en relación a esas mismas audiencias dadas en forma presencial. O sea, en un 75/76% de las veces, cuando la audiencia era virtual, se dictaba la preventiva en relación a la misma comparativa de audiencias en las que no. Supuestamente, según lo que explica la Asociación de Abogados Defensores de los Estados Unidos, como usted bien sabe, nuclea a los defensores privados y públicos de los Estados Unidos en ese país, la explicación es que, de alguna manera, no es lo mismo tener al imputado frente a vos físicamente que a través de una pantalla. En el caso de estas audiencias realizadas en Chicago, estaba el acusado, digamos, privado de su libertad en una prisión, ¿no es cierto? E incluso, en este mismo estudio, decía que hasta para el mismo abogado defensor, de alguna manera, notaban ellos que era más aguerrido el defensor cuando tenía al imputado al lado suyo que cuando lo tenía conectado por una pantalla. Entonces, y aquí viene la pregunta, si en su rol de defensor general, usted percibe lo mismo, más allá que no tengamos estos estudios empíricos que tienen en Estados Unidos. Me da risa porque la semana pasada estuvimos hablando de ese tema justamente. Y en cualquier momento sale una resolución donde vamos a pedir que se hagan todas las audiencias presenciales de nuevo. Porque notamos eso. Y con Martín Sabelli estuve hablando de ese tema el año pasado en el encuentro que tuvimos en Necochea. Él ya está casi viviendo acá en la Argentina. Y me manifestaba esto, qué era lo que estaba pasando. Le contaba justamente la preocupación por este tema, ¿no? La pandemia nos acostumbró a todos a la comodidad de lo virtual, pero no tiene la misma eficacia. Y tiene que ver con un punto que hablábamos en la charla respecto de la inmediación. Esa inmediación que falta prácticamente en casación y que es lo que nos está faltando hoy cuando estamos a 3 cuadras, ¿no? La Fiscalía de la Defensoría. Nosotros en principio estamos hablando con los defensores mínimamente que el imputado venga a la Defensoría. Si la Fiscalía o el juzgado quiere hacer de manera virtual la audiencia, bueno, pero el imputado lo tengo acá al lado mío, porque ya hoy estamos prácticamente todos virtuales, no sabemos quién es el imputado, quién es el juez, el imputado, que es el que seguramente no conoce a nadie del sistema, no sabe quién es quién, no sabe de lo que está ahí en la pantallita ahí repartida, no sabe quién es el juez, quién es el defensor. Entonces sí, queremos volver a la presencialidad, nos parece fundamental. Es cierto también que la virtualidad, y esto también lo hablábamos con Sabelli, le da, sobre todo en Estados Unidos, que el tiempo es dinero, acá también nos organizó, nos ordenó. Yo no recuerdo cuando se hacía todo presencial, no sé el doctor Avellaneda si se acuerda capaz, pero ¿cuántas audiencias se podían hacer en una mañana? 3, 4. Hoy se hacen 10, porque es una atrás de la otra. Y ya está uno esperando el Zoom o el Teams o el que viene, y eso sí fue bueno. A ver, lo que sí tendríamos que poder coordinar para que pudiéramos hacerlo de manera presencial y todos estuviéramos al horario. ¿Por qué antes no llegábamos a horario y ahora con una audiencia virtual estamos todos al horario? No pasa que llegue tarde alguien a las audiencias virtuales. Y antes sí. Entonces es complicado. Pero sí, la inmediación para mí es fundamental. Quería acotar una cosa con relación a la presencialidad. Cuando no hay contradictorio no tenemos mayores inconvenientes, pero por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros? Los juicios que vienen los testigos virtuales y nos oponemos y sigue el juzgado aceptándolos y de hecho se pierde información y yo
le he discutido que no es lo mismo un testigo que se sienta delante de nosotros, que lo podemos ver. En el caso de los testigos diría que es hasta una aberración. Y lo siguen habilitando los juzgados para que los testigos declaren en forma virtual, pero con cualquier excusa, ¿no? Vive en Patagones y vive a más de 50 kilómetros. Por cualquier circunstancia, traen un certificado médico y tenemos un inconveniente porque los jueces entienden que está habilitado todo eso. Se dan situaciones hasta cómicas a veces, ¿no? Nos pasó en un juicio correccional que el imputado, por no hacerlo venir, porque también no sé si era de Patagones, de Suárez, empezó a declarar y había testigos que eran familiares de él, estaban todos ahí atrás de él, escuchando, o sea, del otro lado de la cámara, escucharon todo lo que declaró, o sea, tuvimos que anular todo el juicio. No hay nadie en el ámbito del testigo o del imputado que declara virtualmente, un fedatario, alguien que certifique que no hay ni siquiera alguien del otro lado con un revólver obligándolo a declarar en tal o cual sentido, ni siquiera eso. Entonces me parece una aberración, sí. Hay dos comentarios de los que están participando de manera remota. No tengo los lentes. Muy bien. Miguel hace un comentario. Dice, ¿existe causal de nulidad si el imputado no es notificado desde el comienzo de la investigación en su contra de sus derechos y garantías y por consiguiente no puede ejercer ningún control de la prueba que se introduce en el proceso? Eso fue un comentario de Miguel. Sí, a ver, los medios debe estar relacionado con esto que hablamos de los fiscales que están medio extendiendo ese periodo en donde juntan prueba, ¿no? Los fiscales tienen la obligación de empezar a investigar a partir de una denuncia. Y investigar es recolectar pruebas, testimonios, lo que sea, documentos. El tema es cuando esa etapa, como vemos en algunos casos, se extiende en demasía. Ya se llamó a declarar a todos los testigos posibles, ya se hicieron todas las pericias posibles, y al imputado lo tenemos ahí en remojo, todavía no es imputado, hasta tanto no lo sentemos para el 308, y bueno, ahí a veces se ve que el rol de los particulares damnificados es importante porque son los que presionan al sistema como para que arranque, ¿no? Porque si no también es cierto, y esto yo lo entiendo, los fiscales tienen muchísimas causas, generalmente también se terminan abocando a las que le están por prescribir o a los de gravedad o las mediáticas porque son las que más presión tienen, y teniendo en cuenta también cómo está desintegrado el Ministerio Público Fiscal, hoy una barbaridad que no haya salido ningún cargo. En la última resolución del Consejo de la Magistratura no salió ningún cargo de fiscal para Bahía Blanca, ninguno. Es una barbaridad. Pero bueno, es cierto que esto no puede ser digamos, en perjuicio ni del imputado ni de las víctimas, ¿no? Así que, ¿otro comentario había? Sí, Marcelo dice, buenas tardes, ¿qué opina usted de que en casos enmarcados o agravados por la ley de violencia de género no se otorguen beneficios al imputado como la suspensión de juicio a prueba cuando la Convención Belén do Pará no especifica esa situación y en países como Brasil buscan esas soluciones alternativas a una condena? Se desnaturaliza el espíritu de la ley y considero eso una arbitrariedad en nuestro país. Sí, opino totalmente lo mismo. Es más, tengo recursos en la Corte planteando esto, que Belén do Pará no dice lo que dicen los jueces. Belén do Pará establece el acceso a la justicia. El acceso a la justicia implica que no exista más lo que pasaba antaño, esto de que una mujer iba a una comisaría y le cajoneaban la denuncia. Hoy está la comisaría de la mujer, que realmente trabaja, creo que con cierta responsabilidad en estos casos, o por lo menos la fiscalía también tiene las puertas abiertas. No estamos ya en el viejo proceso en donde nadie podía hacer una denuncia en la fiscalía. Entonces el acceso a la justicia está, y el acceso a la justicia implica no ir a juicio, hacer una denuncia, que la recepte el órgano que corresponde, en este caso la fiscalía, que se haga un procedimiento a los efectos de saber si el hecho ocurrió o no ocurrió, pero en nada obsta a que puedan
optarse por vías alternativas de resolución del proceso, como pueden ser la suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado, etc. Eso yo invito a cualquiera que lea Belém do Pará en cualquiera de los idiomas que gusten y no dice nada. Pero bueno, las interpretaciones jurisprudenciales han ido en el sentido contrario y hoy se entiende que no se puede hacer una suspensión de juicio a prueba, que en muchos casos terminaría siendo más beneficiosa que la resolución del conflicto a través de un juicio y con una condena. Porque a todos nos ha pasado de el imputado que después de 2 años de proceso viene al juicio de la mano con la denunciante, o con un hijo que tuvieron en el interín, y son situaciones en donde por ahí se le tomó declaración en la denuncia a la mujer y de ahí en más no se hizo ningún seguimiento ni por parte de la Fiscalía, ni de la Defensoría, ni del juzgado, de quien sea, ningún operador del sistema, y cuando vemos que llega a juicio el conflicto ya se solucionó, ya se resolvió, y justamente el juicio se hace para resolver el conflicto que hoy ya no existe. Entonces sí, es una cuestión también que me parece una barbaridad. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Con el micrófono se escuchan. Sí, Pablo, primero agradecer por la charla, ha sido muy claro los conceptos que vertiste, y básicamente como defensor, que también de mirado particular, últimamente y en los últimos tiempos estamos sufriendo lo que tiene que ver con la actividad judicial que impide el control probatorio por parte de la defensa. Puntualmente en los casos, por ejemplo, de abuso sexual, y sobre todo de menores, que sabemos que la prueba madre es la cámara Gesell, yo particularmente estoy notando en 3 causas que he tenido que las fallas que hay a la hora de notificar la audiencia, por ejemplo, de cámara Gesell a los imputados. Yo tengo casos de imputados que han sido notificados media hora antes de la audiencia. El imputado no sabe que tiene una denuncia, no sabe que tiene derecho a ir a hablar con el defensor oficial, que sí está notificado de que se hace la cámara Gesell, va a la cámara Gesell, como han ido ustedes, y a no decir nada porque nunca hablaron con la persona, no saben si es verdad lo que dice, no es verdad lo que dice, y el tipo se encuentra que de golpe le cae un allanamiento en su casa, lo detienen y va preso. Yo he hecho planteos demostrando particularmente que no tuvo el tiempo suficiente, pese a que el protocolo que tiene la Fiscalía para los casos de cámara Gesell dicen que tienen que anticipar con por lo menos 48 horas de anticipación la realización de la cámara Gesell. Y la Cámara lo avala, y el juzgado de garantía lo avala, la Cámara lo avala, y vamos en nulidad, y yo estoy yendo en la nulidad hasta la Corte. Entiendo, ya yo actúo pensando ya, no en Bahía Blanca, yo ya pienso La Plata que me diga otra cosa, o Buenos Aires, Capital Federal, que me diga otra cosa. De acá a 4 años. Claro. Pero tengo un tipo detenido. Claro. Entonces, el tema es la impotencia que sentimos de los mismos operadores del sistema judicial violan permanentemente la garantía de defensa en juicio. Y más allá de esto, como dice bien el doctor, amigo mío, no hay forma de que se pueda, que contamos con el apoyo del sistema judicial, e incluso nos piden el perjuicio que un tipo está detenido, es decir, y nos piden que cuando fundo la nulidad, más perjuicio que eso no hay, y te dicen que no está fundado debidamente el perjuicio. Yo no sé si es un cliché, y he nombrado la palabra cliché, se me han enojado los jueces de la Cámara diciendo, esto es un cliché, porque todo el tiempo dicen lo mismo, que no se ha demostrado debidamente el perjuicio. No tengo un tipo preso, es decir, más perjuicio. La pérdida de libertad no puede haber otro perjuicio superior. Nosotros, yo recuerdo en un solo caso que nos dieron la nulidad de una cámara Gesell por estar notificada ahí sin tiempo. Un solo caso recuerdo. De 200 que tenemos por año. Y también me han dicho que es una prueba repetible, que es una prueba que se puede reproducir en juicio oral. Y sabemos que cuando vamos a pedir la prueba en la audiencia de prueba, me dicen, no, hay un menor, no se va a revictimizar, no se puede revictimizar. Que es entendible, pero no puede haber criterios tan dispares. No, ahí yo creo que cualquier juez objetivo, totalmente objetivo, debería declarar la nulidad de esa prueba, la exclusión de la misma y eventualmente determinar si se puede tomar de nuevo o no, porque también acá pesa y muy fuerte el tema de la revictimización justo cuando hay un menor.
Ahí inclusive daría hasta para que intervenga el abogado del niño, un resguardo de sus intereses, ¿no? En este caso, por ahí el no revictimizarlo. Pero bueno, también está el caso de que si se sospecha que hubo un abuso, puedan disponer de hacerla de nuevo. Lo que sí me parece que no puede ser válida una cámara GESEL que te la notifiquen media hora antes. Ha pasado, partiendo del principio que decía vos, que las nulidades están planteadas en favor del imputado. Es decir, yo siempre pienso que el Estado tiene todo el poder para poder inculpar a una persona de la comisión de un delito porque tiene todos los elementos para probarlo. Pero esta vulneración permanente que estamos sufriendo, no notifican las audiencias de prueba, no hay control probatorio y se está tomando como una normalidad que no haya control probatorio por parte de la Fiscalía. Es como que, por eso hay muchas cuestiones que nosotros estamos tratando de rever, la de la virtualidad que queremos sacar y que sé que va a costar, pero bueno, porque queremos mayor presencia de los defensores de manera personal, presencial, no solo frente al imputado, sino también frente a los jueces, frente a los fiscales. Hoy hay defensores y fiscales que no se conocen, no se vieron nunca. Entonces, a lo que nosotros me parece que todo lo que sea en pos del debido proceso legal en beneficio del imputado tiene que salvaguardarse como si fuera la ley máxima. Me hiciste acordar, yo cuando recién me recibí, mi viejo era muy amigo de Tomás Lobato, el fallecido Tomás Lobato. Y cuando me vio, me felicitó que me había recibido de abogado. Bueno, tenían la oficina en el mismo edificio, acá en la calle Drago. Y me dice, vení que te quiero explicar unas cosas. Y me agarra el Código de Procedimiento Civil y me dice, mira, las causas civiles se ganan con esto, con el Código de Procedimiento. Las causas penales no. Y es así. Con el tiempo me dediqué a penal y me di cuenta que para que te den una nulidad tiene que ser un elefante con sirena en la cabeza y en civil te equivocás una coma en un oficio y chao, te lo tiran a la basura. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la conclusión? Que porque las nulidades en derecho penal están en beneficio del imputado. Y generalmente todo el mundo se hace el tonto, mira para el costado, y o no las da, o te piden esto. No, bueno, pero explique bien el perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Sí, está detenido el señor. Más perjuicio que se quiere. Es así. Pero lo estamos sufriendo todos. ¿Te imaginás que nosotros en mayor medida que nadie acá en Bahía Blanca, con todas las causas que tenemos? Ahí lo tengo al doctor Kieffel, que hasta el año pasado no tenía canas, y mira, ahora está más canoso que nunca. Yo quería hacer un comentario nada más, porque sí, de penal, de curioso nada más. Y es interesante el fuero penal, pero no es para cualquiera. Pero yo interactúo bastante con el grupo de La Matanza, del fuero de procesal penal. Y una de las críticas que han hecho, que se hace con respecto a la prueba, es que ellos dicen, con la cámara GESEL van presos, ¿no? Y bueno, y esto de que penal estás en libertad o no, y es muy, muy débil el tratamiento que se le da al proceso en penal. No es como civil, que si pagás una indemnización, bueno, pagás una indemnización, estás libre. Y con respecto a la producción de la prueba, de los testimonial, en civil también los testigos es virtual, que también es en el Colegio de La Matanza hice una capacitación y justamente hablaban eso, de la inmediatez que uno tiene con el testigo de la contraria, por ejemplo. No se pregunta de la misma manera presencial que virtual. O sea que me parece que, por decirlo de una forma vulgar, esto va para atrás, lo que es penal, ¿no? No tenemos garantía. En algún punto ha ayudado la virtualidad, en otros no. El tema de la cámara GESEL sí es una prueba fundamental, pero como es tan fundamental, esto que vos decías,
te tienen que notificar debidamente para vos poder estar presente o inclusive con tu psicólogo, como para poder hacer preguntas, que no las vas a hacer directamente al menor, pero de alguna manera poder contrarrestar la prueba que se está produciendo en tu contra y en tu ausencia. Perdón, y hay un tema. Nosotros estamos hablando de la virtualidad, pero la cámara Gesell se anticipó a la virtualidad y se reproduce bajo los mismos criterios. ¿Por qué? Porque yo ya lo he planteado. Yo voy a un juicio y a mí no le hacen preguntas un psicólogo al imputado en el juicio, es un fiscal. En cambio, la cámara Gesell tiene un sistema que adentro hay una persona que es psicóloga que está preguntando, que no es representativa de una acusación formal, y yo estoy atrás. Y además no tiene la lógica y la dinámica del juicio donde yo puedo objetar preguntas, porque yo cuando le digo a la jueza, señora jueza, le está preguntando en forma sugestiva, en el examen directo le está indicando, la jueza empieza hasta que se da cuenta que es así, aprieta un botón, le dice a la persona que está entrevistando adentro que pare, y ya para eso la persona hizo 20... Entonces, la virtualidad de la cámara Gesell es un poco, ya se anticipó a lo que estamos padeciendo hoy. Afecta totalmente las garantías constitucionales de un debido proceso, primero porque el órgano que esté interviniendo no es un funcionario designado, y me dicen que eso viene a suplir lo que se reproduciría en un juicio, porque está el juez de garantía mirando. Yo tengo duras críticas contra la cámara Gesell y es una trampa la cámara Gesell, como está implementada. Realmente es una trampa. También que los propios colegios de psicólogos están en contra de la cámara Gesell. Yo me acuerdo cuando se implementó en Neuquén, el Colegio de Psicólogos de la provincia salió acá en Buenos Aires lo mismo, y la mayoría de los psicólogos están en contra de la cámara Gesell. Perdón. ¿No? Por distintos motivos que nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo he planteado... Dicen que no surge nada que pueda ser distinto a lo que surgiría en un debate. En un informe, claro. Yo he planteado a una jueza en su momento que quería yo estar adentro de la cámara Gesell, interviniendo y preguntando, y que esté el fiscal. Dice, no, eso es estigmatizar a la víctima. O sea, no sé... ¿Adentro de la cámara pediste estar? Sí. Yo pedí estar porque... Cuidado, porque puede decir fue ese. Pero bueno, pedí estar, el fiscal me dijo, no, bueno, si usted habilita, que esté el fiscal. ¿Por qué quería estar? Porque quería que las preguntas se le haga al fiscal, y yo, si tenía una objeción a esa pregunta, tener la posibilidad de hacerla en forma inmediata. No, pero eso... En el caso de que haya un menor, tenés que estar está bien, pero resguardado. el resguardo se lo da al psicólogo, pero yo de alguna forma tengo que tener una presencia como es en un juicio. Y no, es imposible eso, es imposible. Claro. Sí. Lo que dice él es verdad, lo que él dijo, y nos pasa, que el fiscal se tome 5 años para investigar, o 6, donde recién nos notifica la cámara Gesell, cuando previamente hizo todos los estudios previos al menor para ver si estaba en condiciones, porque yo como abogado puedo pedir que vaya un psicólogo a esa entrevista previa para ver si ese menor... Y a mí ese derecho me está vedado, o sea, todo es nulo a partir de eso. O sea, la realidad es que el proceso deja indefenso a la persona que está siendo investigada hasta que formalmente se nos notifica la cámara Gesell. Ya para cuando se nos notificó la cámara Gesell, el fiscal tomó tantas medidas de prueba que nosotros no controlamos, que empezamos con el partido con 4 goles en contra. Y nos está pasando eso. Sí, y bueno, y cuando planteas la nulidad de todo eso, te Nada. dice como el doctor, bueno, dígame cuál es el perjuicio. Bueno, gracias al doctor Radivoy. No sé si quiere agregar algo más. No, gracias a todos por me gustó la charla que se produjo ahora en el final, como así una rueda de amigos donde todos decimos lo que pensamos, sacándonos un poco la careta del sistema,
porque está bueno eso, fundamentalmente para saber también que, bueno, la gente que está en la profesión piensa más o menos en el mismo sentido que nosotros y ve los mismos defectos y las mismas fallas, pese a que no estamos en contacto permanente. Pero bueno, gracias a todos por la concurrencia. Bueno, gracias por participar.